El 24 de octubre de 1929, el Jueves Negro, es considerado el comienzo del crack. Las enormes caídas asustaron a mucha gente. Es imposible ignorar la conmoción, la sensación de asombro e incredulidad, el pánico de la gente, mientras el mercado caía y caía. Ansiosas de noticias, miles de personas se agolpan delante de la bolsa. La multitud permanecía allí apesadumbrada, mirando al frente fijamente. Acababan de perderlo todo. En la mañana del martes, algunos de los nombres más famosos entre las empresas nacionales ven cómo sus precios caen en picado. US Steel, Radio, General Motors. Acciones que habían sido el símbolo de los años de prosperidad. El martes, las oleadas de órdenes de venta no dejaban de llegar. Esta vez, las ventas fueron tan fuertes e implacables que no hubo reunión a la hora del almuerzo en JP Morgan. Era evidente que el volumen de ventas hacía inútil cualquier esfuerzo de los banqueros por contener la avalancha. El martes por la tarde, todas las acciones del país valían un 20% menos de lo que costaban cuando abrió el mercado el lunes por la mañana. La industria del país había perdido un 22% de su valor en 36 horas. La burbuja especulativa explotó causando pánico financiero. La bolsa se desplomó como si de un dominó se tratara. Las pérdidas acumulativas ascendieron a 30.000 millones de dólares. Llegaron a duplicar el presupuesto de la Reserva Federal de Estados Unidos y a superar los gastos del país durante la Primera Guerra Mundial. En 6 días, los precios promedio descendieron un 50% y siguieron cayendo. Pero lo inaudito fue que el crack de la bolsa continuó imparable. La quiebra era inevitable. Era cuestión de tiempo. Era inminente. Entonces la gente se dio cuenta de que había dado por hecho que los precios no caerían. Y se equivocaron por completo. Por tanto, toda su vida se había basado en el supuesto de que los precios solo podían ser alcistas. Claro que si hubieran estudiado historia, habrían sabido que esa era una idea peregrina. El mercado cayó de forma abrupta y muchas personas fueron arrastradas en la caída. Fue muy doloroso. Poco después, miles de bancos quebraban. Millones de personas lo perdieron todo. Había pobreza por todas partes. Era algo realmente terrible. La depresión que siguió al desplome bursátil y se extendió por todo el mundo se prolongó durante una década y fue el preludio de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Gran Depresión, muchos perdieron los ahorros de toda la vida, y eso provocó en muchos países el deseo de un gobierno autoritario que les salvara, que rescatara la economía. Sin duda, el crack y la posterior depresión fortalecieron a los movimientos anticapitalistas. Los comunistas gobernaban en Rusia y los movimientos fascistas estaban en auge. Mussolini ya había llegado al poder en Italia y la base política de Hitler seguía creciendo en Alemania. El crack de Wall Street y la depresión en el libre mercado capitalista al estilo americano solo sirvió para fortalecer a aquellos que afirmaban que existía una fórmula mejor. Mientras el comunismo y el fascismo prosperaban, muchas naciones levantaron barreras impidiendo el libre comercio y cerrando sus fronteras en un intento por salvar sus economías. El nacionalismo económico condujo a las guerras comerciales y más tarde a la Guerra Mundial. En marzo de 1938, el ejército alemán ocupó Austria sin disparar un solo tiro. Acababa de comenzar la Segunda Guerra Mundial. Y en esencia, la Segunda Guerra Mundial es la que lleva a Estados Unidos al pleno empleo. Eso es absolutamente cierto. No experimentamos lo que consideramos pleno empleo hasta 1940. En los años 80 y 90 renació la fe en el libre mercado. Y cuando el optimismo volvió, muchas de las regulaciones introducidas por Roosevelt parecían pasadas de moda y fueron olvidadas lentamente. Una vez más, un mercado poco regulado permitió que la especulación creciera sin control.
Ahora estamos cosechando los frutos de aquella liberalización y en ese sentido estamos en la misma situación que en 1929, cuando el gobierno cerró los ojos ante lo que pasaba en el mundo financiero. Un puñado de especuladores se reunía y de forma coordinada empezaban a comprar lenta pero implacablemente una acción determinada. Calentaban a bombo y platillo determinada acción, hacían subir el precio comprándola ellos y la vendían recogiendo los beneficios y dejando al inversor medio con esas acciones y todas las pérdidas. Incluso algunas de las más importantes casas de inversión de Wall Street se dedicaban a este tipo de manipulación del mercado. Bien, puede que todo esto nos resulte familiar. Los bancos prestaban dinero al mercado bursátil, las compañías prestaban dinero, los corredores prestaban dinero y cuando la bolsa cayó todo ese dinero desapareció. Inmediatamente las empresas empezaron a sentir miedo por no disponer de capital y perder dinero. Y empezaron a despedir a trabajadores y a cerrar fábricas. Hubo quiebras masivas y una crisis de liquidez, exactamente del mismo tipo de la que tenemos hoy. Es decir, los negocios no pueden obtener préstamos para mantenerse a flote. Aunque fueran negocios totalmente solventes, no podían conseguir los créditos comerciales a corto plazo necesarios para pagar a sus trabajadores, invertir en equipamiento y pagar a sus proveedores. Así que empezaron a quebrar y en el proceso de quiebra despedían a la gente y como consecuencia el consumo cayó. Y eso fue lo que provocó un daño traumático a toda la sociedad, tan traumático que solo es comparable a la guerra civil, en la memoria de este país, como el momento más trágico de la historia de Estados Unidos. Ibas a por tu dinero y ya no estaba. La gente oía que el banco de la esquina no era bueno y se preocupaba por su propio banco, así que iba corriendo a retirar el dinero de su banco. Se creó un terrible círculo vicioso. Durante los siguientes 2 años cerraron 3.000 bancos. El sistema bancario en su totalidad parecía no solo frágil, sino inservible. Hemos aprendido algo de la Gran Depresión, pero si hemos aprendido lo suficiente, eso ya es otra cuestión. Resulta impresionante lo rápido que olvidamos todas esas lecciones cuando los tiempos cambian y, en particular, cuando obtenemos ganancias por olvidarnos de ellas. Teníamos los conocimientos para prevenir una depresión, pero no los utilizamos. O no supimos aprovecharlas tras 1929, o el gobierno no estaba lo bastante convencido para actuar agresivamente. Lo preocupante de Obama es que está actuando como Roosevelt 2 años antes del crack. Podríamos pensar, estupendo, aquí tenemos a alguien que reactivará la economía mucho más rápido que Roosevelt. Sí, pero ¿quién está en su equipo? Contamos con el aspecto ecológico e innovador de un ganador del premio Nobel como ministro de Energía. Fantástico. Es un gran comienzo. Pero para no enojar a nadie, ha elegido a los mismos economistas que antes. La riqueza del 1% más rico del país se ha incrementado enormemente y la grieta que separa a ricos y pobres ha crecido muchísimo. Y eso es exactamente lo que sucedió en los años 30. Pero la lección del crack de 1929 es que la historia se repite y que la locura y la codicia humanas son fuerzas mucho más poderosas en el mundo de los negocios que la razón y la moderación.
Thank you.